Imagina un lugar tan poderoso que su única misión era reunir todo el conocimiento del mundo. Un sitio donde cada idea, cada descubrimiento y cada historia tenía un espacio reservado. Ese lugar existió. Y su nombre aún resuena como un eco de lo que fuimos capaces de soñar, a la Biblioteca de Alejandría. Situémonos en el siglo III a.C. Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, se convirtió en un faro del saber antiguo. Bajo el gobierno de los Ptolomeos, una dinastía griega que reinó en Egipto tras la muerte de Alejandro, se propuso algo ambicioso: construir la mayor biblioteca que el mundo hubiera visto jamás. Y no era solo una cuestión de orgullo, era una carrera por el poder intelectual, porque en aquella época el saber era una forma de dominio tan poderosa como cualquier ejército. La Biblioteca de Alejandría no era simplemente un edificio lleno de libros, era un verdadero centro de investigación, una especie de universidad antes de que existiera ese concepto. Albergaba a sabios, filósofos, científicos y poetas. Era un espacio de debate, de escritura, de traducción. Se cree que allí se encontraba también el Museion, un templo dedicado a las musas, que serían algo así como las patronas del arte y la ciencia. Pero ¿cómo reunieron tanto conocimiento? Aquí viene una parte curiosa. Todo barco que llegaba al puerto de Alejandría era inspeccionado por orden de los Ptolomeos. Si transportaba algún manuscrito o rollo, este era confiscado. Los escribas de la biblioteca lo copiaban cuidadosamente. Luego, la copia se devolvía al dueño, y el original se quedaba en Alejandría. Una política agresiva, sin duda, pero efectiva. No importaba si los textos eran egipcios, griegos, persas, hindúes o fenicios. Si contenían conocimiento, tenían un lugar en la biblioteca. Muchos sabios trabajaron allí. Uno de los más famosos fue Eratóstenes, quien, increíblemente, calculó con bastante precisión la circunferencia de la Tierra usando solo sombras y matemáticas. También estaba Hiparco, pionero de la astronomía, y Herófilo, que practicaba disecciones humanas y describía el sistema nervioso siglos antes de que fuera comprendido en Europa. Se dice incluso que Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar mucho antes que Copérnico. Y aquí es donde uno se detiene y piensa, sí, toda esa información ya existía hace más de 2000 años. ¿Cuánto más sabíamos entonces que simplemente se perdió? Se estima que la biblioteca albergaba entre 400,000 y 700,000 rollos de papiro. Por supuesto, no sabemos con exactitud cuántos, porque no queda nada, ningún catálogo, ningún plano, ningún muro en pie, solo referencias en textos de la época y, claro, las leyendas que crecieron en torno a su pérdida. Entonces viene la gran pregunta: ¿qué pasó? ¿Quién destruyó la Biblioteca de Alejandría? Aquí entramos en un terreno lleno de debates. No hay una única versión. Algunos historiadores creen que la primera gran pérdida ocurrió en el año 48 a.C., cuando Julio César llegó a Egipto I. Durante una batalla naval en el puerto de Alejandría, un incendio accidental alcanzó parte de la ciudad. Según algunas fuentes, ese fuego consumió almacenes cercanos que contenían manuscritos de la biblioteca. ¿Fue la destrucción total? Probablemente no, pero sí una pérdida importante. Luego, en el siglo III, el emperador romano Aureliano sitió Alejandría durante una guerra civil, y es posible que nuevos incendios dañaran aún más lo que quedaba. Pero el golpe más fuerte pudo haber llegado en el siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo. Muchos templos paganos fueron destruidos, y entre ellos algunos creen que se encontraba el Museion, parte integral de la biblioteca. El pensamiento clásico fue perseguido, y muchos textos antiguos fueron considerados heréticos o innecesarios. Finalmente, en el siglo VII, con la conquista musulmana de Egipto, algunas crónicas tardías relatan que los árabes destruyeron lo poco que quedaba de la biblioteca, alegando que si los libros coincidían con el Corán, eran innecesarios, y si no coincidían, eran peligrosos. Sin embargo, esta historia en particular es muy debatida y no tiene una base sólida en documentos contemporáneos. Lo que sí es cierto es que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un único acto, sino una tragedia acumulativa, un incendio seguido por guerras, abandono, intolerancia religiosa, indiferencia, hasta que un día, simplemente, dejó de existir. Y con ella, miles de años de conocimiento desaparecieron para siempre. Aquí es donde uno se pregunta, ¿cuántas ideas se perdieron? ¿Cuántas teorías científicas, avances tecnológicos o poemas épicos nunca llegarán a nosotros? Tal vez hubo libros que explicaban la electricidad
o textos de medicina que habrían salvado millones de vidas siglos antes. Tal vez hubo novelas, dramas, historias personales. Todo eso se convirtió en humo. Y sin embargo, la leyenda sigue viva. La Biblioteca de Alejandría se ha convertido en un símbolo, un recordatorio de lo frágil que es el conocimiento humano, de cómo una civilización puede alcanzar las estrellas y luego olvidarlas. Hoy, en la era digital, donde todo parece estar a solo un clic, es fácil olvidar que hubo un tiempo donde la información era un tesoro, algo que se protegía como oro. Pero también es un llamado a la reflexión en si no cuidamos el conocimiento, si no lo compartimos y preservamos, podríamos repetir los errores del pasado. ¿Y tú? ¿Qué crees que se perdió en la Biblioteca de Alejandría? ¿Crees que aún podríamos encontrar parte de ese saber en algún rincón olvidado del mundo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este viaje en el tiempo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Historias con Saúl.